los ingresos asimilados a salarios. ¿Por qué es indebida su implementación? No como una salida para algunas operaciones que realmente lo justifiquen, sino como una manera de evadir una situación con los trabajadores, ¿sí? De hecho, su nombre lleva al error a mucha gente. Fíjense, les platico rápidamente. Cuando yo estaba todavía en la escuela, cuando era todavía estudiante de la carrera de contaduría por los últimos semestres, busqué y encontré trabajo en un despacho de contadores. Entonces, pues yo no tenía muy poco conocimiento al respecto y necesitaba saber cómo me iban a contratar, porque en eso estaba, ¿no? Recién ingresado. Y una compañera me hizo este comentario: ¿por qué no les dices que te contraten como asimilado a salarios? Entonces, nunca había escuchado eso, asimilado a salarios, en ese momento. Me dice, sí, es como si fueras un independiente, como los honorarios, pero por tu cuenta, y aquí solamente te tienen bajo, este, pues, bajo un contrato especial, así lo llamo. Con el paso del tiempo entendí de qué se trataba y vi que en realidad es una estrategia, una pseudoestrategia, porque realmente no es propiamente una buena estrategia. Entonces me decía que esto es como una salida para un problema que tenían algunos para justificar el pago a alguien y al mismo tiempo evitar que lo relacionen laboralmente y que esto implicara dos cosas: una obligación en materia laboral y otra en materia de seguridad social, y además la que adicionalmente, por cuestiones laborales, muchas empresas evitan pagar el pago de utilidades. Si de ahí derivan muchas otras cosas, pero aquí propiamente la idea que en ese momento se tenía era que con este mecanismo las empresas podían pagar a la gente y evitarse la relación laboral, porque así lo explicaban, ¿eh? En su momento, los que escucharon a las personas que daban estas pláticas lo tomaban como, oye, si él lo que él dice lo platica en sus conferencias, es porque es verdad. Y lo tomaban como algo cierto y algo que les pudiera ayudar. Pero en realidad era algo que se brincaba, no de los fundamentos legales de la ley, ¿sí? Esto no ha cambiado. Relación de trabajo, que era lo que querían evitar. Y por eso muchas empresas corrieron el outsourcing indebidamente. Dice aquí, la relación de trabajo. La Ley Federal del Trabajo y solo la Ley Federal del Trabajo va a mencionar lo que es una relación laboral, ¿ok? Hay otra que se aplica a empleados públicos, a los trabajadores del gobierno, que incluso para muchos dicen es que es un poco más específico y no le puedes decir trabajadores porque está justificado ante la Constitución, que son otro apartado y que tengan otro tratamiento. Ok, entonces, pues sí, tienen razón. Y nos vamos a centrar ahorita en lo que diría la Ley Federal del Trabajo para los trabajadores del sector privado, empresas privadas, ¿sí? No del sector público. Dice la Ley Federal del Trabajo que esa relación de trabajo es cualquier acto que le dé origen a la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona mediante el pago de un salario. Artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo. Y como les digo, solo la Ley Federal del Trabajo va a mencionar lo que es una relación de trabajo. También lo que señala la Ley Federal para los trabajadores al servicio del Estado. Está bien, sí, pero ahorita no vamos a hablar de eso, pero eso no justifica. O sea, que quieran fundamentarlo en una ley para empleados públicos, no se puede. Vamos a continuar. También la Ley Federal del Trabajo define lo que es un trabajador y lo que es un trabajador de confianza, con ciertas pequeñas diferencias. Un trabajador es una persona física que presta a otra persona física o moral un trabajo personal subordinado. Esta es la palabra clave, subordinado.
En conjunto, trabajo personal subordinado enmarca lo que es un asalariado, un trabajador, una persona que percibe un ingreso por su trabajo. Para algunos es algo así como, no quiero decir que esto sea mal empleado, pero un asalariado, un trabajador, en términos de la ley federal del trabajo, no tiene distinción. Lo mismo puede ser un, una persona de vigilancia, un obrero eventual, un contador, un gerente, todos perciben un salario y todos son trabajadores, asalariados, obviamente. Entonces, es un término que se implica de manera general. Ok, no hay distinción. Solamente una pequeña excepción donde dice trabajador de confianza y la Ley Federal del Trabajo dice que son funciones de confianza las de dirección, inspección, vigilancia y fiscalización cuando tengan carácter general y las que se relacionen con trabajos personales del patrón dentro de la empresa o establecimiento. Por excepción, lo menciona así porque estas personas son consideradas como representantes del patrón, por lo tanto, no son patrones, pero se obligan de la misma manera, ¿sí? Si por un lado tienen asimilados a salarios, estos, algunos dirían, pues estos serían los asimilados a patrones, ¿no? Porque en realidad no lo son, pero la ley incluso los excluye de tratarlos como trabajadores y los pone y de alguna manera los asimila a patrones, ¿sí? Tienen ciertas características, ¿ok? Y también la Ley Federal del Trabajo dice que los directores, administradores, gerentes y demás personas que ejerzan funciones de dirección o administración, que los que acabamos de mencionar, serán considerados representantes del patrón y en tal concepto se obligan en las relaciones con los trabajadores. Incluso algún trabajador que es despedido puede demandar a su jefe inmediato y a la empresa. ¿Sí? ¿Quién es el patrón? Pues propiamente la empresa o persona física, pues sería la persona que lo contrató. Pero en este caso, si es de una empresa, la empresa es el patrón, pero estas personas, el administrador, el gerente, el director, son también susceptibles de una demanda en materia laboral porque son algo así como la extensión de la empresa. ¿Ok? Entonces es muy importante señalar esto porque en estos casos son los únicos que se excluyen y de hecho tienen limitadas los beneficios, tienen más obligaciones que beneficios. Por ejemplo, esto no les correspondería participación de utilidades, con pequeñas excepciones, pero en realidad a nivel general no tienen utilidades, precisamente porque como no son trabajadores o no son considerados como trabajadores, sino tendrían otra connotación, entonces estos no tendrían el beneficio de la PTU. ¿Ok? Solamente para aclarar este punto. Ahora bien, utilizar estrategias para evadir responsabilidades es una práctica añeja. No es de ahorita, no es nueva y propiamente no es una estrategia, es una salida, es una, este, no es una propiamente una solución, ¿sí? Es una manera de hacer las cosas que no cumplen con la legalidad al 100%. Fíjense, nos dice la Ley Federal del Trabajo también, que dice, las disposiciones de esta ley, me brinco aquí, no impedirá el goce y ejercicio de derechos la estipulación que establezca y dice, fíjense, fracción 14, encubrir una relación laboral con actos jurídicos simulados, ¿ok? Para evitar el cumplimiento de obligaciones laborales y o de seguridad social. O sea que antes de esta reforma a la Ley Federal del Trabajo, donde eliminan el outsourcing, la subcontratación, poco tiempo antes, en 2019, ya se había establecido un intento de poner candados a las prácticas que se hacían con la subcontratación. Y como eso lo combinaban con muchos otros detalles, por ejemplo, aquí,
Entonces es muy importante. Fracción 14, encubrir una relación laboral con actos jurídicos simulados. Les digo que esto ya estaba. Si a esto le hubieran hecho caso desde el principio, si el patrón hubiera tomado en cuenta esto, no hubiera necesidad de eliminar la subcontratación. Hay una opción para la subcontratación que es de servicios especializados. Ahorita hablamos de eso, pero mientras aquí, esto ya estaba. Antes de esta reforma, ya estaba la prohibición de que tú hicieras eh, implementaras algún mecanismo, aquí dice simulados, actos jurídicos simulados. En pocas palabras, y en el tema que nos toca el día de hoy, ¿a qué se refiere? A estos, los ingresos que se asimilan a salarios, porque en realidad no son ni ingresos y no deberían ser salarios. Ingresos son porque lo percibes, pero no está hecho para este régimen. Fíjense, en muchos casos, para vender la estrategia, le ofrecían al patrón que al trabajador no le quitaran no todos los beneficios, sino que se los transformaran. ¿Cómo? Si el trabajador, por ejemplo, lo tienen contratado por 15,000 pesos, entonces le decían al patrón, mira, tú dedícate a lo tuyo, que es producir, trabajar, generar utilidades, generar beneficios para ti, porque es tu empresa, son tus recursos, es tu dinero, tu patrimonio que tú pusiste a trabajar. Por lo tanto, dedícate a lo tuyo. Yo me encargo de esta parte que para ti solamente representan gastos y responsabilidades. Los trabajadores, ¿sí? Un trabajador le tienes que pagar un salario. En determinado momento le tienes que pagar algunas prestaciones. Y si esto no es poco, y si la empresa genera utilidades, al trabajador le vas a repartir una parte, un 10% de tus utilidades. Pero entonces ahí estaba la justificación. Mira, la empresa es tuya. ¿Qué necesidad tienes de repartir algo que tú produciste porque es tu empresa? Porque cuando pierde, pues no te ayudan. Y cuando ganas, se llevan una parte. Entonces, te voy a quitar esa responsabilidad, ¿sí? Si no tienes trabajadores, no tienes a quién pagarle. Por lo tanto, pues ese recurso te lo quedas tú. ¿Qué te parece si lo hacemos de esta manera? Yo absorbo a los trabajadores. Ok, tú ya los tienes, pero mira, yo tengo mi empresa con una rama de actividades alternas a mi actividad de asesoría, ¿sí? O sea, tengo mi empresa de subcontratación, mi outsourcing. Yo los contrato, échamelos, pásamelos a mi nómina, ¿ok? Y vamos a hacerlo de la siguiente manera. No le vamos a quitar beneficios, o no todos. Si lo tienes contratado por 15,000 pesos, ahora no los va a perder, hasta le va a ganar, ¿sí? Porque el miedo del trabajador es un posible despido. Digo, pues mira, al trabajador lo vamos a asegurar de la siguiente manera. No te voy a quitar tu dinero. Te pagan 15,000 menos impuestos, menos descuentos por seguridad social. Mira, le vamos a hacer de la siguiente manera. Te voy a pagar por nómina 5,000 pesos porque al trabajador siempre le va a preocupar eso. Y el seguro social, o sea, se me enferma mi hijo, me enfermo yo, me accidento, mi esposa va a dar a luz. Entonces, ¿de dónde voy a sacar el recurso? Ah, bueno, vas a estar dado de alta. No vas a perder tu calidad de trabajador. Solamente que ya no te lo va a pagar esa empresa, te lo voy a pagar yo. Vas a hacer exactamente lo mismo. Las actividades que ya venías desempeñando, las vas a seguir haciendo. Solo que el que te va a pagar, ahora voy a ser yo. Tu relación de trabajo es conmigo. Que si ganabas 15,000 y te descontaban, no sé, a lo mejor 1,500 de seguridad social, a lo mejor, no sé, 1,000 de impuestos sobre la renta, ya tienes 2,500. ¿Sí? Entonces, en lugar de 15,000, tienes 12,500 para ti. Conmigo es distinto. Mira, te voy a pagar 5,000 pesos por nómina y los demás por otra figura. Y generalmente, y lo más fácil,
asimilados a salarios. ¿Qué es esto? Que 5,000 pesos van a pagar cuotas de seguridad social. O sea, te voy a descontar mucho menos. De 15,000, sobre 15,000, pues a lo mejor no te descuento, sino, no sé, 500 pesos. ¿Sale? Ahora bien, retención de impuestos sobre la renta. Sobre 15,000, pues a lo mejor te descontaba, te decía yo, los 1,500, ¿no? Pues ahora te descuento o no te descuento nada, ¿sí? 5,000 pesos creo que todavía alcanza, pero no, no hay descuento, ¿ok? Entonces al final solamente te voy a descontar 500 pesos y de tus 15,000 pesos vas a recibir 14,500 que antes recibías con tu anterior patrón 12,500. Entonces, ¿te conviene o no te conviene? Pues inmediatamente el trabajador en ese momento veía una pequeña cantidad en su favor, más dinero para él. Y no decía que no, inmediatamente firmamos, órale, sí le entro. Y el problema venía después, ¿sí? Como es una empresa hecha precisamente para hacer una suerte de planeación, pues los ingresos incluso están artificialmente elaborados para que no generaran utilidades. Entonces al trabajador, si la empresa le paga utilidades, porque casi siempre tenía utilidad, pues ahora ya no le van a pagar nada, porque aunque la empresa sigue teniendo utilidades, ahora donde le pagan ya es otro patrón que no tiene utilidades o la tiene muy baja, por lo tanto lo que le toca al trabajador es mínimo, es una pequeña cantidad, es casi nada, ¿ok? Por otro lado, si el trabajador, no sé, ya sabía que cada fin de año su aguinaldo y algunas otras prestaciones, es posible, pues el antiguo patrón se olvidaba de todo. Él le llegaba la factura por el suministro de personal, hacía su pago y ya, todo listo, sin problemas. Entonces al trabajador no era que le quitaran sus beneficios, por ejemplo, el aguinaldo en diciembre, más bien se lo iba a pagar otra empresa con la que ahora tenía la relación de trabajo y algunos otros detalles que en ese momento no se daba cuenta, sino hasta después. Por ejemplo, el crédito para Infonavit. Pues resulta que quiere sacar su casa, consulta sus puntos y sus puntos bajaron. Pero oye, ¿por qué? Pues muy fácil. Perdiste antigüedad, perdiste ingresos, por lo tanto, perdiste cotizaciones. Híjole, y eso no se lo dijeron desde el principio. Y lo que más le dolió, se accidenta y su indemnización por riesgo de trabajo es sobre 5,000 pesos, no sobre 15,000. Sigue ganando 15,000, pero que le cueste impuestos 5,000 pesos. Por lo tanto, pues es casi nada. Cuando lo incapaciten, pues va a recibir una cantidad mínima. Y hasta ese momento se daba cuenta que en realidad no le estaban beneficiando o no tanto como él creía. O sea, sí, es un verdadero problema. Ya ni les digo de las pensiones. A lo mejor en ese momento todavía no le preocupaba la pensión, pero con el paso del tiempo y cuando se haya dado cuenta que en realidad este mecanismo en lugar de ayudarle, lo perjudicaba, pues ya no hay marcha atrás. Sí, ya no hay manera de regresarse. Ok, entonces aquí, esto que les comento, esta manera de contratarlo con esta alternativa fue precisamente lo que ya estaba prohibido en la Ley Federal del Trabajo, encubrir una relación laboral con actos jurídicos simulados. O sea, no te contrato como trabajador, sino como asimilado a salarios. Y esto es lo curioso, asimilado a salarios. O sea, ya no decían que el ingreso, sino a la persona. Y si me regreso, si la persona tiene una relación de trabajo, de la forma que la quieran llamar, hay una subordinación. Entonces, este trabajador tiene todos los beneficios que marca la Ley Federal del Trabajo y entre ellos está la seguridad social. Ya es obligatorio. Ok, entonces, pues sí, es un verdadero problema. Siguiente fracción, y la fracción 15 que también se emitió al mismo tiempo de la 14 y dice, registra a un trabajador con un salario menor al que realmente recibe. Eso, precisamente eso es combinado con el anterior.
Entre otros conceptos, te puedo contratar como asimilado a salarios. La diferencia de los 15,000 contra los 5,000 con los que te di de alta. Entonces los 10,000 los mando como ingresos asimilados a salarios. Ya tienen dos problemas ahí. Uno, que disfrazaron la relación de trabajo. Y dos, que para hacer eso solamente se reconoció una pequeña parte ante el Seguro Social. Ya, incluso, imagínense, todavía hay empresas que eran tan eh, cínicas que al trabajador no solamente le pone una cantidad estratégica, fíjense, si tenía crédito de Infonavit, a esa persona, independientemente de todo, si lo contrataban con el mínimo y la diferencia por fuera, pues imagínense, no tenía ni para pagar las retenciones del Infonavit. Y ahora bien, lo cínico es esto, que sabiendo que a la autoridad le va a extrañar que tengas al trabajador 1 o 2 años con el mínimo, ¿desde qué vive? Obviamente que eso va a llamar la atención. Nadie trabaja solamente por un pequeño ingreso que no sea suficiente para cubrir tus necesidades. Entonces, este era el verdadero problema. Se reducía el ingreso reconocido ante la ley, ante la ley del Seguro Social. ¿Ok? Esto no ha cambiado tampoco. Es una tesis aislada que habla de cómo se justifica una relación de trabajo. Dice aquí, subordinación, elemento esencial de la relación laboral. Voy a brincar una pequeña parte. mm, mm, Voy a resaltarlo aquí. De ese mismo párrafo, dice aquí, para que surja ese vínculo, o sea, de relación de trabajo, es necesaria la existencia de subordinación, que es el elemento que distingue al contrato laboral de otros contratos de prestación de servicios profesionales. Es decir, que exista por parte del patrón un poder jurídico de mando correlativo a un deber de obediencia por parte de quien presta el servicio, de acuerdo al artículo 134, fracción 3 de la Ley Federal del Trabajo. O sea que la subordinación implica que haya una persona que ejerce el mando y otra que obedezca, ¿sí? Esa es la relación de trabajo a través de este elemento que es la subordinación. Y esto es algo que ya existía, pero ya saben que mucha gente que tiene creatividad sin límites y le encontraba la manera de creer que estaban de acuerdo a la ley. Y no solamente era eso, el problema también venía con la correlación de las demás leyes. Dice aquí, vinculación con la ley del Seguro Social. Y dice aquí, son sujetos de aseguramiento del régimen obligatorio las personas que presten un servicio remunerado, personal y subordinado. ¿Ok? Los demás ya no los leo, solamente me quedo con esta parte que es la que nos interesa. Las personas que presten un servicio remunerado, personal y subordinado. ¿Sale? Y no dice que estén reconocidos, sino que sean personas con esa característica. Presten el servicio, les paguen o no, pero lo presten. Dice aquí, remunerado. Aquí el detalle es esto. Tienes a alguien, no importa cómo le pagues. Si es un trabajo personal y es subordinado, aunque lo hayas contratado, por ejemplo, por honorarios, no se vale. Es un trabajador y la ley es clara al respecto. Ahora bien, lo que dio origen a esto, ya vimos la Ley Federal del Trabajo. En un vínculo con la Ley del Seguro Social, primero la Ley Federal del Trabajo dice lo que es un trabajador, lo que es una relación de trabajo y lo que es un patrón. En correlación, la Ley del Seguro Social dice que estos que tengan una relación laboral son sujetos de aseguramiento. ¿Ok? Te pueden contratar como supuestos ingresos asimilados a salarios, pero si realizas un trabajo personal subordinado, entonces también tienes derecho a la seguridad social, ya que se te reconozca como trabajador y te paguen las prestaciones que correspondan
a esa relación de trabajo. ¿Ok? Entonces, pues esto era claro, ¿no? Eres trabajador por la subordinación, pues entonces tienes todos los beneficios. Pero después viene lo que señala la ley del impuesto sobre la renta. Dice aquí, se consideran ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado los salarios y demás prestaciones que deriven de una relación laboral. Y quedamos que solo la Ley Federal del Trabajo va a definir lo que es una relación laboral, ¿sale? Pero aquí en la ley del impuesto sobre la renta dice algo adicional, eh, incluyendo la PTU y las prestaciones por indemnizaciones por despido injustificado. Pero dice aquí, la ley del seguro del impuesto sobre la renta no pretende redefinir la relación de trabajo. Solo le menciona para señalar lo que se le aplica en cuestiones fiscales. Vemos a lo siguiente, ¿qué es asimilar? Ahorita vamos a esta parte que dice la ley del impuesto sobre la renta, pero primero vamos a definirlo, porque aquí lo que dice es la ley del impuesto sobre la renta y de acuerdo con la jerarquía de la aplicación, porque la ley de impuestos sobre la renta solamente puede hablar de retenciones, pero lo que es relación de trabajo va a señalar lo que marque de la ley federal del trabajo. Ok, entonces la ley de impuestos sobre la renta, primero que nada, reconoce que hay la prestación de un servicio personal y que es subordinado, y eso lo define la ley federal del trabajo. Ok, y luego va a asimilarlo, va a decir, esto es el ingreso que tú lo tienes que considerar como salario. Y luego esto es lo importante para definir qué son asimilados. ¿Qué es asimilar? De aquí es donde tenemos que definir y separar la aplicación. Esto es una definición del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, ¿sí? Que es la que se supone que tenemos que aplicar en este caso. Cuando una ley no contenga una definición específica, te vas al derecho común y si no la encuentras, te regresas al diccionario. ¿Sí? En este caso, este diccionario dice que asimilar se refiere a, uno, asemejar, comparar. Dos, conceder a los individuos de una carrera o profesión derechos u honores iguales a los que tienen los individuos de otra. Comprender lo que se aprende, incorporar los conocimientos previos. El último, dicho de una cosa, ser semejante a otra. Ok, entonces me quedo con el primero, el número uno, asemejar y comparar. Eso es lo que define el diccionario como asimilar. ¿Por qué? Porque en realidad ni la ley de impuestos sobre la renta que menciona los ingresos asimilados a salarios no define lo que es asimilar. ¿Ok? Pero bueno, aquí está el diccionario. Ahora sí, ¿quiénes son los asimilados entonces? Ya quedamos que asimilar es asemejar y comparar. Ya quedamos lo que es la relación de trabajo. ¿Qué es un trabajador? Pero ahora, ¿qué son entonces los asimilados? ¿Sí? Primero que nada, cuando generalizamos y otorgamos una clasificación, en materia fiscal a veces nos confundimos. En realidad, los asimilados a salarios no es un régimen. No hay un régimen que diga capítulo o sección de título cuarto de la ley de impuestos sobre la renta que diga asimilados a salarios, porque no los hay. ¿Sí? Dice aquí, la creencia popular es que haya un régimen de asimilados como una alternativa para contratar personal que preste servicios a alguien, pero que no se tenga reconocida la relación laboral.
Esto es contradictorio, aunque en realidad es así como se viene aplicando, que no esté bien fundamentada. Ese es el verdadero problema, porque ya sabemos que hay una relación de trabajo. Y si nos vamos al texto específico de la Ley Federal del Trabajo, dice que también los hechos, la prestación del servicio, hará las veces de contrato y tendrá la misma validez en caso de que de que no haya un contrato. Por lo tanto, si no hay un contrato, es que hay un contrato, entonces, ¿sale? Y aquí lo que nos dice es que se tiene que reconocer si hay una relación de trabajo como relación de trabajo. Entonces, me regreso a esa parte de la ley del impuesto sobre la renta que crea estos ingresos. Primero, y como les decía, la ley del impuesto sobre la renta acepta y señala y menciona a los ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado como salarios. Pero además dice esto, se consideran ingresos, ojo aquí, eso es importante, ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado, los salarios y demás prestaciones que deriven de una relación laboral. Y continúa diciendo, para los efectos de este impuesto, para efectos del impuesto, no de la relación de trabajo. Esto es lo que no es que se malinterpretara, más bien que se intentaba, aunque sabían que era incorrecto, se intentaba justificar con este párrafo. Para los efectos de este impuesto, se asimilan a estos ingresos los siguientes. Aquí tomen en cuenta esto, por eso está aquí resaltado. Para los efectos del impuesto, no de la Ley Federal del Trabajo, ni de la relación de trabajo, ni del salario, ni del seguro social, ni del Infonavit, para nada. Solo para efectos del impuesto sobre la renta, por eso es específico, se asimilan a estos ingresos y acabamos de leer un sinónimo en el diccionario de la lengua española. Dice aquí, se asimilan, lo pueden poner, se asemejan, ¿verdad? A estos ingresos, se parecen a esos ingresos los siguientes. Pero ojo aquí, y eso también es de resaltar, se asimilan a estos ingresos, no a estas personas, ¿sí? Porque incluso estaría brincando, se estaría contradiciendo en este mismo párrafo, en esta primera parte donde habla de para efectos del impuesto. Se asimilan, ojo aquí, no puede asimilar una relación de trabajo que solamente lo marca la Ley Federal del Trabajo a una manera de retener, porque en realidad esto es una manera de retener el impuesto, no una manera de cómo tratar a la persona, porque la persona o es trabajador o no lo es, de acuerdo a estos fundamentos, ¿sale? Entonces, un ingreso, y de un ingreso porque no puedo decir una persona similar a salarios, porque incluso hay quienes se avientan la puntada de decir, ahí me contrataron, o yo te voy a contratar como asimilado a salarios. ¿Qué es eso? Ah, pues mira, no hay relación de trabajo entre nosotros. Pero tú necesitas trabajo, ¿verdad? Ah, bueno, pues mira, para ayudarte, te voy a contratar así, asimilados a salarios, ¿sale? Te voy a retener el impuesto bajo este régimen. No vas a tener aguinaldo, pero yo te los voy a pagar de todas maneras, ¿sí? En el mes de diciembre, lo que te corresponde de aguinaldo, te lo pago, pero tengo el impuesto y no tendría parte exenta, pero eso lo otorgo. ¿Cuál otro? No sé, un bono adicional. No, pues tuviste buena actuación, aquí está, te doy un bono de trabajo para incentivarte, ¿ok? Pero, ¿y esto me va a ayudar o no me va a ayudar? No, porque te lo voy a dar de la parte que te contraté por fuera. Acuérdate que te contraté por 5,000 pesos como asalariado y 10,000 por fuera. Entonces te doy un bono, te lo voy a dar por fuera. No te lo voy a reconocer en nómina, pero te los voy a dar. O sea, de que te los pago, pero tiene otro tratamiento.
¿sale? Entonces aquí es donde... Ah, y otra cosa, la PTU. Seguramente lo han visto. A mí me ha tocado verlo. Ahorita ya no se utiliza el recibo de honorarios. Es el CFDI. Pero anteriormente cuando había recibos de honorarios impresos, me tocó ver un recibo y el concepto era PTU. Sí, PTU en un recibo de honorarios. ¿Por qué? Pues porque no sabía, la persona no lo sabía y así se lo pedían y así lo entregaba. Estaba mal, completamente mal. Sí, porque propiamente, si es verdaderamente un independiente, pues no le correspondería PTU, no habría relación de trabajo. Pero lo que intentaba era precisamente eso, disfrazar esa relación de trabajo. Entonces, resalten esto, para efectos del impuesto sobre la renta, por eso es que no existe para la Ley Federal del Trabajo, no existe para la Ley del Seguro Social, para la Ley del Infonavit, para ningún otro, más que para la Ley del Impuesto sobre la Renta. Se asimilan, o sea, se asemejan a salarios los siguientes. Y ahora sí me va a decir, los que vienen en esta lista, que a continuación vamos a mencionar, a estos no los vas a tratar como asalariados. Pero oye, en realidad pues, es un trabajador, lo que pasa es que no lo he dado de alta como trabajador, no tiene seguro social. Espérame, espérame. Vamos a contratar como asimilado a salarios. Y nuevamente, el error de toda la vida. A esa persona, que si es un trabajador, no se le asimila. Sería así, un trabajador ilegalmente contratado, pero trabajador a final de cuentas. Por lo tanto, ese es el empleo incorrecto que hacían de esta figura. ¿Sí? Tenía un contrato y muchas veces no les respetaba. Y eso es lo peor de todo. Y ahorita hablamos del contrato. El contrato para una persona así no puede ser de alguien que presta un servicio bajo un horario subordinado a alguien, porque se supone que es independiente, porque hasta eso lo mencionaba mal. No decían que eran asimilados a salarios, sino honorarios asimilados a salarios. Honorarios asimilados a salarios. Así lo mencionaban. Y cuando esto empezaba a analizarse, pues resulta que esta persona realmente era un trabajador. Tenía un horario, tenía un jefe, tenía que entregar reportes o avances, lo que sea, pero lo tenía que entregar. Y le llegaban los demás ingresos por fuera, por lo demás que pudiera obtener. Un bono y hasta el tiempo extra. Imagínense el tiempo extra como asimilado a salarios. Ese era el verdadero problema que se tenía y se tiene todavía. Entonces, yo te digo, autoridad, ¿cuáles son? Primero, las remuneraciones y demás prestaciones obtenidas por empleados públicos. Vuelvo a esta parte. ¿Por qué? Oye, pero un empleado público puede tener un horario de trabajo, ¿no? Sí. Puede tener un jefe, o sea, que esté subordinado a alguien. Sí, también. Y es obligatorio pagar. Sí, también. Pero entonces, ¿por qué se asimilan si ya es un asalariado? Ojo, porque esos tienen un tratamiento laboralmente un tanto distinto que empleados privados. ¿Ok? Se justifica entonces que para trabajadores del sector público tengan este tratamiento porque ellos en realidad no son trabajadores, estrictamente no lo son. Sin embargo, la ley del impuesto a la renta no los puede dejar por fuera porque están obteniendo un ingreso. Por lo tanto, dicen, está bien, te permito que siendo empleado público no te tenga que dar un tratamiento especial. ¿Sí? Súmate a los ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado, presenta sus declaraciones y ya, todo arreglado. Pero como les digo, esa es una justificación porque no son de sector privado, sino de sector público. ¿Ok? Luego, los rendimientos y anticipos que los miembros de las sociedades cooperativas de producción. Ah, ok. Tengo una empresa y le pago los rendimientos, los anticipos del rendimiento que le corresponda. Y ahora, ¿cómo lo voy a tratar?
oye, pero es que no es un salario, no es una actividad empresarial. No, 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 no. Aquí dice, aseméjalos. O sea, si ya sé que no es un trabajador, pero tú dale el tratamiento como si lo fuera. Obviamente, quitando muchos beneficios, por ejemplo, las retenciones, no habría máximos y mínimos. Lo que diga la tarifa, directo. ¿Sale? No tiene parte exenta. ¿Ok? Y así, dice aquí, rendimientos y anticipos de los miembros de las sociedades cooperativas de producción. Y va ligado con el siguiente que dice anticipos de remanente distribuible de los miembros de sociedades y asociaciones civiles. ¿Por qué? Porque acuérdense que una sociedad civil es una sociedad de personas, ¿sí? Y si yo soy parte de una sociedad civil, entonces lo que yo voy a obtener de esa sociedad civil es cuando al final del ejercicio se determine el resultado real, o sea, ingresos menos deducciones cobradas y pagadas efectivamente, me va a dar una utilidad o pérdida en su caso. Si aplico pérdidas ya me da la base y todo. Pero bueno, aquí en este caso, estas personas, cuando cierran el ejercicio, hasta el final de año determinan cuánto tienen por pagarle al socio. Ah, bueno, te tengo que pagar 10,000 pesos. Ahí están. Ah, ok, está bien. Pero yo, ¿por qué me tengo que esperar al final del año? Las sociedades civiles se crearon precisamente para absorber la administración de personas físicas que la integran. ¿Ok? Entonces, por favor, te lo recuerdo para que a mí me tengas los ingresos que me correspondan bajo el método que se elija, el reparto. Bueno, lo que me toque, yo no me tenga que esperar hasta el año, hasta finalizar el año. Yo necesito recursos desde enero, digo, hay que pagar gastos y todo, ¿no? Ok, entonces, lo que al final del ejercicio, el remanente que se distribuye, me lo puedo llevar en este momento, antes de que termine el año, dice la autoridad, a este le vas a dar un nombre que es anticipos del remanente distribuible, ¿ok? Entonces, en este caso, como no es un régimen específico, o sea, no es actividad empresarial, no es dividendos, no es intereses. ¿Qué es? Ah, bueno, es un ingreso que perciben estas personas por el remanente que se les tiene que pagar. Ah, ok. Bueno, entonces, como no tiene un régimen, lo vamos a clasificar como ingresos asimilados a salarios. Ah, ok, es correcto. Y así se quedó. ¿Sale? Luz dice aquí, honorarios a miembros de consejos directivos de vigilancia, consultivos, etcétera. Igual, esas personas reciben sus emolumentos y causan un impuesto, ¿sí? A la tasa máxima del 35%. ¿Sale? Luego dice honorarios a administradores, comisarios y gerentes generales y honorarios a personas que presten servicios preponderantemente a un prestatario. Entonces, como ustedes pueden ver, la ley del impuesto sobre la renta realmente no me va a decir una manera de cómo quitarme la relación de trabajo, ¿sí? Me va a decir cómo retenerle el impuesto solo, y por eso les decía que tenemos que resaltar esta parte para efectos del impuesto, ¿sale? Y se asimilan, o sea, no quiere decir que sean honorarios o ingresos de personas independientes, pero tampoco son salarios, solamente es para retenerle, ¿ok? Solo para retenerle. ¿Qué otros ingresos? Honorarios de personas físicas. Piense aquí, es importante esto. Honorarios a personas físicas, de personas morales o de personas físicas con actividades empresariales a las que presten servicios independientes.
cuando éstas les comuniquen por escrito que optan por pagar el impuesto en los términos de este capítulo. Dice, optan por pagar el impuesto en los términos de este capítulo. No quiere decir que me den el tratamiento en lugar de trabajador, ¿ok? Solamente habla de los ingresos. Por lo tanto, a esas personas lo que necesitan es entregarle esa cartita, ese escrito, donde la persona que va a recibir el dinero es quien va a hacerlo efectivo. Si él lo solicita, no es que la persona que paga decida cómo te lo va a pagar, eres tú el que opta o no, ¿sale? Y este pequeño punto también es importante, comuniquen por escrito. Oye, me ha tocado escuchar gente que necesita un contrato y contrato de asimilados a salarios. O sea, se avientan la puntada de hacer un contrato de asimilados a salarios. Me pregunto cómo lo fundamentarían, porque realmente no existen esos contratos, porque solamente estarían señalando cómo vas a retener el impuesto. Porque acuérdense que para este caso, y lo acabamos de leer, es solo para la retención del impuesto, no para nada más. ¿Ok? Y este es lo que se les olvida a todos, el escrito. Puedes no tener incluso contrato, pero debe tener el escrito. Y fíjense, dos errores. Uno, tener mm, tener un machote incluso de contrato nada más para que cambien el nombre de la persona y ya. Es un error, porque no existen los contratos de asimilados a salarios. Es un contrato de servicios independientes o de honorarios, como lo quieren llamar, pero es independiente. ¿Sale? Y luego, los que optan porque se les retenga como si fueran salarios, pero no lo son. Son estos. Cuando comuniquen por escrito, ¿sí? El contrato no es lo que te está pidiendo, te está pidiendo esa cartita donde tú optas porque te retengan el impuesto así. Y es lo que les digo que en algunas empresas se preocupan por un contrato mal hecho, que hasta lo nombran contrato por la prestación de un servicio personal, y subordinados como asimilados a salarios, pero lo que se debe de asimilar es el ingreso. Entonces, pues la cartita no te sirve. Lo que te tienes que tener a la mano es el escrito donde el trabajador, bueno, ese sí es una cartita, perdón, el contrato es lo que no le sirve. La cartita donde el trabajador dice, opto porque me retengas en base al este artículo 94 fracción el que corresponda, y es solamente para la retención del impuesto, ¿sale? Entonces, hay otra cosa, el contrato ya lo tienen predeterminado, y esta cartita, cuando algunos los hacen, ¿saben qué? Los que les ponen, lo mandan capturada, lo mandan a impresión y le dicen a la persona, mira, pon tu nombre, tu firma, fecha y hasta su huella digital. Todo eso, según bien completo, ¿no? Pero ojo, otra cosa, además, les recuerdo que esta es una opción para la persona que obtiene el ingreso, no para el que le paga. El que le paga, si le quiere pagar como asimilados a salarios, lo peor que puede hacer es ponerle la cartita impresa de la computadora, ya vamos para que le ponga su nombre y la firme. No, lo que tienen que hacer, y eso sí les recomiendo, primero que nada, el contrato pueden no tenerlo, que lo recomendable es siempre que lo tengan, ¿ok? Pero es un contrato de servicios independientes. No es, no existe un contrato de asimilados a salarios, no existe, porque la persona no se la asimila, precisamente es el que va a firmar, no se asimila a la gente, ¿sí? Entonces, primero, contrato de los servicios independientes. Pero como les digo, si no lo tienes, esta cartita sí es importante. ¿Por qué? Porque es la opción de la persona, no del que le paga. Entonces, aquí lo que deben de tener cuando paguen este tipo de ingresos es que la persona les firme, pero que él mismo llene el escrito. O sea, es bueno que lo tengan impreso,
a la mano para que ustedes se lo entreguen, pero no, que no les sirve el escrito, no les sirve que lo transcriban a mano. Y que una vez que lo transcribieron, ahora sí, se lo entregas ya firmado con tu nombre a la persona que te va a hacer el pago y ahora sí, tus ingresos se asimilaron a salarios. No es que a ti, sino tus ingresos, ¿sale? Otro concepto, ingresos que perciben las personas físicas de personas morales o de personas físicas con actividades empresariales, fíjense, por las actividades empresariales. Si yo soy el de la papelería y quiero que me retengan y evitarme declaraciones, pues así con esto, ¿sí? El de la papelería lo puede hacer. Dice aquí, cuando les comuniquen por escrito. Eso es importante porque aquí textualmente dice que por escrito se lo tienes que comunicar. No es el del contrato, es en este texto, ¿sale? Otro, ingresos que de personas físicas por acciones o títulos valor de bienes. Sí, como no tienen un régimen, entonces tú lo que tienes que hacer es darlo con llenar el CFDI como el ingreso asimilado a salarios, ¿sale? Pero hay un límite. No es que se pueda hacer al 100%. Dice, cuando los ingresos percibidos en el ejercicio dice aquí, honorarios a personas que presten servicios preponderantemente a un prestatario, que es en más del 51%, y también honorarios, ingresos por actividades empresariales provenientes de personas morales o personas físicas con actividades empresariales, cuando comuniquen por escrito, y luego dice aquí, hayan excedido en individual o en su conjunto de 75 millones, ya no podrán optar por tributar sus ingresos como asimilados a salarios. Y aquí también esto confirma lo que dijimos hace rato. Optan por tributar sus ingresos, no como estas personas los llamen como asalariados o asimilados a salarios, porque no lo son, ¿sí? Lo dice aquí, eh, ya no podrán optar por tributar como asimilados a salarios y deberán pagar el impuesto en el régimen de actividades empresariales y servicios profesionales a partir del año siguiente, aquel en el que excedieron de los 75 millones. ¿Sale? Dice aquí, también deberán comunicarlo por escrito a los prestatarios o a las personas que les efectúen los pagos de no pagarse el impuesto en los términos de la referida sección. La autoridad fiscal actualizará las actividades económicas, bueno, que te saquen del régimen. ¿Sale? Hay que tomar en cuenta lo siguiente. Primero, no hay un régimen de asimilados a salarios. No existe. Nosotros como contadores lo inventamos. No se puede contratar personal del patrón como asimilados a salarios. No se puede, porque tienen una relación laboral. Y si tienen una relación laboral, son trabajadores. Y todas las consecuencias que de ello deriven. Ojo aquí, solamente les recuerdo, hay por excepción, mm, no se puede contratar personal del patrón como asimilados a salarios. Ok, no se puede, no lo contrates, salvo aquellos que, aunque no sean el patrón, pero trabajan con el patrón y desarrollan actividades de confianza o fiscalización, solo esos se les puede excluir de trabajadores y señalarlos bajo este régimen y solamente es por retención, ¿sale? No hay un contrato de asimilados a salarios, ya lo mencionamos. Se debe obtener del beneficiario del ingreso el escrito. Fíjate, esto es importante, eso resáltenlo incluso. Se debe obtener del beneficiario del ingreso, o sea, al que le vayas a pagar, el escrito donde comunican que optan por esta forma de retención. Ese es lo importante, el escrito, porque él es el que opta, no se lo están imponiendo o no se los deben de imponer. Lo dice aquí, hay ingresos de personas físicas que deben retener el impuesto asimilándolos a salarios. Por ejemplo, esto de los miembros del consejo, no son asalariados. Se les va a retener sobre sus emolumentos
y a una tasa máxima del 30% que es la de la tarifa. ¿Ok? Cuando se le retenga y se entere, el entero va a ser por el concepto de retenciones por ingresos asimilados a salarios. Por eso, porque son miembros del Consejo de Administración. Cuando sea opcional, no deberá pasarse por alto lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo acerca de la relación laboral, ¿sí? O sea, si yo no se lo estoy imponiendo, me tengo que ir a la Ley Federal del Trabajo para ver cuando lo quiera obtener, o sea, que el trabajador me dé esa cartita, pues que realmente cumpla el requisito de que sea independiente, ¿ok? Y lo de asimilado sea optativo, solo optativo, ¿vale? Y aquí viene lo de el contrato. Y esa parte resaltada es un contrato de prestación de servicios profesionales. Dice, prestador expedirá el recibo correspondiente que deberá cumplir con todos los requisitos fiscales. Aquí dice, cambiar la cláusula de retención por la opción de ingresos asimilados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos que señalar aquí que no, aunque es un ingreso por prestación de servicios profesionales independientes, en esta retención, que es cuando se emite el comprobante fiscal digital, se opte porque la retención se haga en base a el tratamiento a salarios, no servicios independientes, y solamente es para la retención. Eso no cambia la tesitura del contrato. O sea, que el contrato no lo vas a hacer así, como asimilados a salarios, sino es independiente. Esa clausulita solamente es para decir cómo le vas a retener, no cómo lo vas a tratar. Es distinto. Y por último, la cartita, donde la persona que recibe el pago es la que opta por ese tratamiento. Esa es una manera de hacerlo, no es la única, pero les propongo esto si lo quieren ver. Aquí dice dónde, la fecha, asunto, solicitud de retención por asimilación de ingresos a salarios. Y esto obviamente no lo emite el que paga, sino el que va a recibir el ingreso. Y ahí están, en las líneas hay que rellenarlas, aquí está su nombre, con domicilio fiscal para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos, todo ese relajo. Esos son los generales. Y luego dice aquí, manifiesto que en términos del artículo 94, fracción sexta, o el que le corresponde de acuerdo a lo que acabamos de leer, de la ley del impuesto sobre la renta, le solicito que a partir de esta fecha se asimilen mis ingresos por concepto de prestación de servicios personales independientes a salarios a fin de que se me efectúe la retención del ISR correspondiente. Ojo aquí, eso es por la iguala del mes, ¿eh? Por la iguala, porque si tienes una persona por honorarios y regularmente le estás pagando la misma cantidad, entonces la autoridad va a sospechar y va a decir, no, este es un salario, es un ingreso ordinario, como salariado no independiente. Entonces, nada más hay que tener cuidado ahí. Aquí está el texto, pero ustedes adecuen si hay algo que no se sujete a lo que ustedes tienen en realidad. ¿Sale? Asimismo, manifiesto que dicha solicitud no dará lugar a ningún cambio en la relación contractual ni tampoco generará ninguna relación laboral. Ok, esto es si se cumple con el requisito que sea independiente. Si no lo es y es un disfraz de el salario, entonces no tiene fundamento y no es aplicable. Ok, pues bien, hasta aquí la dejamos que en esto de los ingresos asimilados a salarios, su indebida implementación. Les agradezco.